Perfecto. Entonces vamos a iniciar entonces ahora el capítulo 2 de lo que es la oración. Habíamos visto que dentro del canto de la oración teníamos 3 libros y que el primero era la oración propiamente, y dentro de la oración vimos la semana pasada la introducción y la parte de lo que es la verdadera oración desde cómo lo visualiza el curso de milagros. A manera de resumen, pues vimos, entre otras cosas, que nos invita a que podamos a tener una mayor conciencia de lo que realmente es la oración, a poder empezar a distinguir las partes en donde hemos estado con un concepto distorsionado, porque en base a lo que hemos aprendido, pues pensamos que la oración era una oración peticionaria, era una manera de relacionarnos con Dios desde esa petición, y que de alguna manera pues enfatiza la parte de estar separados, de nosotros considerarnos insuficientes, y desde esa insuficiencia y desde esa sensación de no merecimiento, entonces pedimos por situaciones o por circunstancias que en este mundo o en este sueño puedan proveernos esa felicidad o esa paz a la que estamos aspirando. Vimos entonces que la parte de que no tenemos nada que pedir, o sea, vimos que nos dice que no hay nada que pedir porque no hay nada que desear, que podemos empezar a incorporar precisamente la conciencia de que en la medida en que vayamos ascendiendo por esta escalera, que evidentemente es una analogía y lo vamos a ver más adelante, vamos a ir dándonos cuenta por qué es que el curso nos dice que no hay nada que pedir, ya que todo nos ha sido dado. Y nos invitaba también a no enfocarnos desde la necesidad, no enfocarnos en lo que para nosotros o lo que nosotros creemos son nuestras necesidades. No enfocarnos en lo que no tengo para poder enfocarnos en lo que precisamente hablábamos ya me ha sido dado. En la medida en que podamos tener esta conciencia, en la medida en que podamos ir subiendo a través de esta escalera, como analogía, es que en la medida en que vayamos cambiando el nivel, vamos a poder ir cambiando nuestra percepción, y poco a poco las cosas que están siendo necesidades desde el nivel 2 o desde la parte de la ilusión, es como vamos a poder ir materializándolas cada vez más rápido. Vimos también que la oración finalmente es atemporal y que es la única comunicación que tiene el Padre con su creación y con el Hijo. Entonces, eso es lo que de alguna manera pudimos ver la semana pasada, y ahorita vamos a iniciar entonces con la lectura del capítulo 2 del libro de la oración, que es la escalera de la oración. Y aquí vamos a empezar a ver que el libro va a enunciar diferentes niveles, si podemos llamarlo así, y es únicamente para poder entenderlo, no porque así sea literalmente, y para poder ver en qué parte del proceso estamos y poder saber y no desesperarnos cuando de alguna manera todavía no tengamos suficiente conciencia y estemos pensando que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, o que Dios no nos está oyendo, o que el universo no nos está proveyendo. ¿De acuerdo? Entonces, inicia así y dice que la oración no tiene principio ni fin, que la oración es parte de la vida. La oración no tiene principio ni fin precisamente porque, como habíamos visto, fue mucho antes de que el Hijo, de que el Cristo, de que la partícula se pudiera tener este pensamiento en el que se percibe separado y crea toda esta situación.
Antes de que eso suceda, antes de que el Cristo, el Hijo de Dios, caiga en este profundo sueño, lo único que había era una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y su extensión, en donde no existía juicio. Estábamos en el eterno ahora, en total presencia, y precisamente por eso es que es el cielo y es ese canto de armonía perpetua. No tiene principio ni fin. La imagen ahorita lo ilustra, para que podamos, dentro de lo que sería nuestra posibilidad de percepción, ir entendiendo, y que además estos niveles, pues nada más es también para poder ubicar el proceso de lo que va a ser nuestra evolución de conciencia. Dice que es parte de la vida, y aquí también hay dos situaciones. La oración es parte de la vida. Cuando la vemos como desde el nivel metafísico, cuando lo vemos con B mayúscula, el nivel 1, es ese canto perpetuo que existe entre el Padre y el Hijo. Cuando lo vemos desde el nivel 2, desde la parte de la ilusión del mundo, entonces esta parte de la vida, vamos a ver más adelante que nunca dejamos de orar. Entonces, es parte inherente a nosotros y es parte inherente al pensamiento. Ahorita vamos a ver por qué. Y dice también que cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. A medida que vayamos aprendiendo, a medida que vayamos evolucionando y que vayamos desidentificándonos con el personaje, con el sistema de pensamiento del ego, y que vayamos recuperando esa conciencia de unidad, esa conciencia de unicidad que somos, entonces vamos a poder ir subiendo hasta que llegamos al final, por decir un final, o sea, no es un final, sino a un nivel ya de conciencia tal que estaríamos listos para despertar del sueño. Pero ya en estos niveles previos a ese despertar, previos a cuando pudiéramos ya estar listos a soltar toda esta ilusión, ya es un estado amorfo que ya no tiene palabras, ya no hay juicios, ya no hay razón. O sea, lo que nos dice en este párrafo es esa ilustración o esa invitación a lo que podemos o a lo que estamos aspirando a llegar, que precisamente es esa paz permanente que no tiene nada que ver con la paz de la razón o la paz desde el ego. En su aspecto peticional, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. Cuando estamos en estos niveles bajos, cuando estamos en este nivel inferior, que estamos dormidos, que estamos prácticamente ciegos a quienes somos, y estamos desde toda esta situación única y egoica de necesitarlo todo, en donde no vemos al de enfrente y el de enfrente únicamente nos está sirviendo para proveer eso que estamos necesitando, aunque sea pareja, hijos, padres, en general. Entonces, desde aquí, dice el libro en este párrafo, que no necesitamos ni siquiera apelar a Dios, que de hecho no lo estamos haciendo, porque ni siquiera estamos entrañando creencia alguna en el Dios verdadero. Dios no puede proveer ilusiones. Dios no nos va a proveer de algo que no existe. En su mente nada de esto es real. Entonces no podemos apelar a Dios para que nos cambie un sueño por otro o una ilusión por otra, o nos provea de ídolos cuando lo que estamos buscando es precisamente desidentificarnos y dejar de darle el poder a esos ídolos para volver a poner nuestra atención en Él. Entonces dice que en estos niveles, la oración, en estos niveles peticionarios, en estos niveles de prácticamente estar totalmente ciegos y dormidos, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Y aquí nuevamente el libro nos lleva a ver lo que en algunas otras sesiones vimos, particularmente en la de las relaciones especiales,
que toda esta sensación de culpa, que evidentemente hemos hablado mucho, que proviene de ese primer pensamiento de separación, en donde esa es la enorme gran culpa de la que surgen todas las demás, pero una vez que estamos desde ahí, no hemos sido conscientes, y es parte de lo que aquí este párrafo nos invita a incorporar. No hemos sido conscientes de esa percepción o autopercepción que tenemos de nosotros mismos de insuficiencia, de no ser suficientes, de necesitar algo más, de no estar completos, esa sensación de soledad, esa sensación de vacío. Entonces, estamos siempre necesitando algo que venga de afuera. Y en el fondo, pues es ese sentido de carencia y escasez. Toda esta analogía, todo lo que estamos estudiando a través del libro, todo este proceso que ahorita lo estamos relacionando con la escalera de la oración, pero que es sinónimo del perdón y es sinónimo de la paz, etcétera, es precisamente la posibilidad de ir evolucionando en ese nivel de conciencia. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia, que es lo que acabamos de hablar. Y desde ahí, desde esa sensación o esa autopercepción, un hijo de Dios que sepa quién es, jamás haría uso de esto. Un hijo de Dios, una mente que ya está en una evolución suficiente para poder asumir quiénes somos, ya no vamos a necesitar cuando estemos en un nivel mayor, un nivel superior, hacer uso de este tipo de oración. Así pues, nadie que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera, sería ilógico. Ya no necesitaría yo pedir algo que sé que es efímero, que va a cambiar y que va a morir. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. Mientras sigamos en un nivel de conciencia de sueño profundo, vamos a seguir identificándonos y angustiándonos cuando no está proveída las necesidades del dinero para cubrir la renta, para pagar las deudas que tengamos, para poder pagar las escuelas de los hijos, para poder cambiar el coche, para poder arreglar la lavadora que se descompuso. O sea, de alguna u otra forma, aquí, como hablábamos la clase pasada, vamos a tener que ir haciendo una maestría. Y la maestría no es más que una práctica continua hasta poder llegar a incorporar desde una maestría en la fe, en la confianza, de que si nosotros pedimos y oramos desde agradecer la abundancia que somos, poniendo la atención en lo que ya está, que es parte de lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo se podría ver una oración para poner un ejemplo en esta circunstancia? Por lo general, cuando estamos al respecto de pedir por situaciones que necesito, porque me estoy sintiendo carente o porque no lo tengo, entonces es, por favor, haz que se me conceda la posibilidad de que me llegue este cliente nuevo, por favor, haz que se sane la persona que está conmigo, por favor, haz que pueda yo comprar este coche nuevo, todo lo que pedimos desde afuera. Si en lugar de eso podemos empezar a agradecer, aun cuando no entendamos cómo, aun cuando no sepamos cómo va a llegar, podemos pensar en platicar de la siguiente manera: Espíritu Santo, Padre, Dios, como le quieran ustedes decir, en este momento me siento totalmente agobiado y me siento angustiado. No sé cómo voy a resolver esta situación y tengo miedo. Yo sé que esa no es tu voluntad. Y desde donde lo puedo estar viendo ahorita, no tengo idea de cómo lo puedo resolver.
Y como precisamente yo no sé cómo, me rindo y me entrego y me suelto. Y confío en que tú me sabrás guiar y me sabrás dar las señales para ver por dónde puedo proceder. No sé dónde. O sea, la fe es precisamente confiar a ciegas de algo que no tenemos certeza. No necesitaríamos tener fe en algo de lo que sabemos que va a pasar. O sea, digo, normalmente el sol sale todos los días. No necesito yo tener fe en que el sol va a salir mañana si tengo certeza hasta ahorita que así ha sido. No necesito tener fe en que si no como, me va a dar hambre. O sea, hay cosas que no tengo. O sea, la fe es precisamente para las situaciones en donde no tengo certeza y es como si me estuviera aventando al vacío, como sin paracaídas. Entonces, eso es un poco para poder ir, vamos a ir poniendo ejemplos de cómo se puede ir viendo la oración para poder ir modificando la sensación o el lugar desde donde la estamos haciendo. Dice aquí que la oración es tan continua como la vida, es un poco lo que vimos. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Esto está maravilloso. Nosotros podemos pensar que únicamente, de repente a lo mejor hay quienes ya podemos haber tomado algunos cursos de gratitud, ya podemos tener un poquito más de conciencia en donde estamos ya en esa posibilidad de cuando nos levantamos, pues damos 5 minutos, 10 minutos de agradecimiento, de bendiciones, y parecería, me van a decir, bueno, pues sí, yo ya estoy orando bien, no hay ni bien ni mal, simple y sencillamente ya estoy orando en la forma en que estamos hablando. Sí, a lo mejor fueron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Para quienes podamos estar haciendo los ejercicios del libro, pues a lo mejor hay ciertos espacios en que volvemos a generar conciencia, presencia e intencionalmente estamos con toda nuestra atención puesta en eso. Pero ¿qué pasa con las otras 23 horas? O bueno, quitemos las que dormimos, ¿no? Con todo el tiempo adicional, que entonces volvemos a la inconsciencia, salimos, el coche no arrancó, ya estamos quejándonos del coche, se nos cerraron adelante, el niño tiró la leche, el cuate que tenía que haber llegado no llegó tarde, y tengo 20 cosas que hacer y se me complicó y me paró el policía y estoy otra vez con todo el agobio y la ansiedad. Cuando habla de que todo el mundo ora sin cesar, a lo que se está refiriendo es todo pensamiento que tenemos es una oración. Lo que tenemos que estar alertas es precisamente que no es nada más cuando intencionalmente ponemos la atención en que vamos a orar. Todo pensamiento que tenemos estamos orando y por eso es que oramos sin cesar. Y dice, pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Cuando no estamos conscientes de cuáles son esos pensamientos y estamos en la queja, estamos en el miedo, estamos en la angustia, estamos en el enojo, estamos en el ataque, ¿cuál sería nuestra oración? ¿Cuál está siendo nuestra oración desde ahí? Y si lo que yo estoy pidiendo es que me provean algo que no tengo, lo que le estoy diciendo al universo es que no me dé eso, porque lo que estoy yo orando es carencia. Acuérdense que el universo únicamente nos va a dar no lo que creemos, no lo que queremos, sino lo que realmente estamos creyendo merecer. En el fondo, cuando pedimos, por favor, dame más dinero, internamente no nos estamos creyendo merecedores. ¿Cómo puede el universo, en términos de ley de la energía, si energía similar llama energía similar, si estamos en una energía densa aquí abajo, no vamos a poder conectar con la fuente, no hay manera de que se provea. Entonces, con esto es nada más estar muy atentos y alertas a cuál es nuestra oración, o dicho en otras palabras, cuáles son los pensamientos que en ese momento estamos albergando. Vamos a empezar a tener una conciencia de que no hay pensamientos que no trasciendan, no hay ay hombre, esto era broma, no pasa nada. Todos los pensamientos
Son causa y tienen un efecto. ¿De acuerdo? Entonces dice que es posible, asimismo, alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, empezar a subir la escalera, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. ¿Qué nos dice todo esto? Que evidentemente, aun cuando a lo mejor podamos todavía estar en niveles bajos y todavía estar con miedos y con angustias, seamos pacientes. Vamos a, o sea, si somos, si estamos comprometidos verdaderamente con nuestro despertar, entonces vamos a estar dispuestos poco a poco a pasar por el proceso de aprendizaje, que a lo mejor al principio es muy duro. Vamos a en alguna otra sesión hablar de ese proceso de aprendizaje para ver las etapas, pero básicamente es que sí podemos aspirar a poder ir evolucionando ese nivel de conciencia. En ese caso, aquí también habla de que la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Cuando estamos pidiendo desde la carencia, ya hay un sentido de que hay un ser superior. Aun cuando no me creo merecedor, aun cuando estoy esperanzado a que en su infinita misericordia, aun cuando yo soy un pecador, sí pueda proveerme lo que necesito, ya por lo menos empieza a haber un concepto de un ser superior, aún separado, aún lejos, y todavía yo insignificante, pero ese es el inicio, por eso es precisamente que son los niveles más bajos, pero ya estamos en el camino. Entonces, por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él. Empezamos a relacionarnos con Dios, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado, que es precisamente esa creencia en que no soy digno y esa creencia en que no soy suficiente. Por eso todavía estamos muy limitados. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular, perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. ¿Qué nos dice esto? Que es posible, o sea, vamos a empezar y vamos a seguir pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas, que es lo que hemos estado hablando ahorita. Vamos a seguir sintiendo necesidades y vamos a seguir todavía pensando que nuestra tranquilidad o nuestra estabilidad dependen de ciertas cosas de afuera. Está bien, nada más hay que empezar a tener la conciencia que son ídolos y que poco a poco el trabajo es irnos desapegando de ellos porque no los necesitamos. Y también podemos pedir dones, tales como la bondad o la honestidad. Cuando ya tenemos un nivel suficiente de conciencia, yo ya no necesito pedir bondad, honestidad, porque yo sé quién soy. Pero si todavía me estoy relacionando conmigo desde esta percepción de insuficiencia, pues inclusive por favor, Dios mío, hazme ser suficiente, hazme ser una mejor persona, hazme ser merecedor, hazme ser más bueno. Si mi percepción es que soy malo, si mi percepción es que tengo una culpa porque he hecho cosas y he cometido situaciones de las que me arrepiento y me avergüenzo, inclusive parte de la oración va a ser pedir ese perdón a esa falta o a ese pecado o a ese error que yo hice, porque todavía
no he tenido esa posibilidad o las herramientas para poder ir expiando. Seguimos hablando todavía desde el nivel más bajo. Poco a poco vamos a ir subiendo a cómo se va a ir viendo la oración dependiendo de niveles superiores. ¿De acuerdo? O sea, aquí estamos todavía, el libro todavía está hablando de todo lo que son el nivel más bajo, el nivel en donde estamos más dormidos. No quiere decir que necesariamente ahí estemos, o habrá quienes ya están un poco más adelante. Esto nada más es que el libro nos va llevando poco a poco a la distinción de cada uno de los niveles y cómo se ve desde cada uno de ellos. Y después nos dice que sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. Si no hay culpa, cuando yo ya no me percibo culpable, cuando logro ya en un nivel superior asumir que soy inocente y asumir esa conciencia de unicidad, la sensación de escasez empieza a desaparecer hasta que, como decía anteriormente, llega un punto en donde ya ni siquiera existe. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. Quien está libre de juicio, quien está libre del error. Acuérdense que pecado en el libro lo refiere como error. Y error es algo que puede corregirse, que puede modificarse. Y finalmente ese error no es más que un pensamiento. Quien está libre de juicios, quien ya no se percibe insuficiente, quien ya no se juzga, deja de tener necesidades. Aquí vamos a empezar ya, aún desde el nivel más bajo, aquí el libro empieza a relacionarnos nos empieza a introducir en lo que va a ser el siguiente capítulo, que es orar por otros. Aquí es como una especie de introducción, es el párrafo 4. Y aquí ahora vamos a direccionar la atención en dejar de ver necesidades y empezar a ver cómo es nuestra relación con otros y por qué y desde dónde hemos aprendido a orar por esos otros. Y acuérdense que orar no significa desde donde lo estamos viendo desearle el bien. Orar son pensamientos. Y en esos pensamientos tenemos enemigos. Por eso aquí pusimos por qué es difícil orar por nuestros enemigos. Vamos a empezar a ver a qué se refiere. Entonces, dice aquí que en este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad de recibir y de aceptar a esos mismos estrechos márgenes. ¿Qué quiere decir todo esto? En este nivel también, precisamente como empezamos a compartir ahorita, viene esta contradicción en donde si te dicen ora por tus enemigos, pues tú vas a decir, espérame tantito, orar por mis enemigos cuando me traicionó, cuando yo tengo la percepción de que el de enfrente me la hizo y ya personalicé, y el libro me dice, ora por tus enemigos, voy a tener un conflicto, o sea, no me va a ser tan sencillo, porque de entrada yo ya estoy asumiendo que sí me la hizo y que habrá cosas que sí puedo perdonar, pero otras que no tanto. Parecería una contradicción esto de orar por nuestros enemigos. Y dice que la contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente las interpretamos, que es un poco lo que estamos hablando ahorita. Si nosotros creemos tener enemigos, ¿cuál es nuestra emoción? ¿Cómo nos sentimos? Si yo doy vida y no estoy alerta y asumo como verdad absoluta que ese cliente que no me pagó
y que abusó de mí porque yo le di todo el trabajo y yo esperaba que después me pagara y se salió con la suya. Sí, mi pareja me abandonó, mi pareja me traicionó porque entonces me cambió y se fue con otro. O sea, toda esa parte en donde estamos viendo enemigos, ¿cómo me siento? Realmente mi nivel de energía, mi frecuencia de energía, es una frecuencia de energía de amor. Yo estoy viendo a través del otro y desde personalizar. Estoy empezando a proyectar todas mis frustraciones y lo que yo estoy asumiendo de mí, ahorita lo vamos a ver con más calma, y que estoy necesitando proyectarlo enfrente. Si yo tengo enemigos, si yo en mi mente sí personalizo, si yo en mi mente sí asumo que por lo menos algunitos que son los que ahorita traigo más entre ceja y ceja, eso sí me la hicieron, de entrada ya tengo miedo porque me tengo que cuidar de ellos, ya estoy atacando porque si me la hicieron, no me van a ver la cara, porque mi oración va a empezar a ser desde desearles el mal, no estoy deseando el bien. Si somos honestos, deseado hasta que se mueran muchos de ellos, y no tienen que ser conocidos, puede ser nuestro presidente, no sé. Hemos deseado muchas veces mucho mal, entonces mientras no hagamos conciencia de que en la medida en que sigamos manteniendo enemigos, nuestra capacidad de recibir y de aceptar, la estamos estrechando muchísimo. O sea, no hay manera de poder recibir desde estar. O sea, hemos dicho que el amor es exclusivo con respecto al miedo, con respecto a todas las emociones egoicas. O es una o es otra. No pueden coexistir y no pueden estar al mismo tiempo. En la medida en que mantengamos enemigos, es la misma medida en que estamos limitando a la fuente a proveer toda esa abundancia que somos. Para eso es importante empezar a entender lo que el libro nos está transmitiendo en estos párrafos. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. ¿Qué significa? Si tienes enemigos, tienes la necesidad de oración y una gran necesidad. Y esa oración significa que debes de orar por ti. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el ego, una de sus herramientas es que esconde de nosotros en toda esa parte del iceberg que está bajo el agua, inconsciente, toda esa cantidad de información que es la que está manejándonos en automático sin que nosotros nos demos cuenta, que son nuestros miedos, nuestras creencias, todos nuestros paradigmas, todo lo que debería de ser, lo que no debería de ser, todo el programa. Pero no lo podemos ver. Y una de las herramientas en esta vida, en este sueño, en esta dimensión, es la de la proyección. Solamente vamos a poder identificar qué áreas de oportunidad tenemos y cuáles son todavía todos los juicios y las creencias que nos están limitando y que tenemos de nosotros mismos cuando las vemos afuera. Si tenemos un enemigo que nosotros estamos pensando que nos traicionó, si tenemos una persona, alguien que nos traicionó, que no cumplió mis expectativas y yo lo interpreto como que fue abuso de confianza, si yo estoy viendo abuso de confianza allá afuera, ¿qué creen que es lo que realmente está pasando? Si no hay nada afuera, eso es lo que me está dando la posibilidad es de empezar a voltear la cámara para ver que yo probablemente en algún momento hice algo
que yo juzgué o alguien juzgó como que fue abuso de confianza o traición, en donde me sentí tan avergonzado y tan culpable de haber hecho esa situación, que entonces lo voy a reprimir, lo voy a ocultar y nunca más voy a volver a expresarme de esa misma manera para que no me vuelvan a ver como traidor. Entonces, parecería que en esa forma ya no hay, pero sin embargo, yo no estoy consciente de esa culpa que mantengo o de esa culpa que siento, a menos que pueda empezar a validar que si yo veo traición enfrente y hubo un testigo, una persona que vino a jugar ese rol en donde yo, o sea, él me va a traicionar para que yo pueda, a través de él, darme cuenta que necesito perdonar traición para llegar a la paz. Por eso es que necesito orar por él. Es darle las gracias a nuestro peor enemigo, al que más odiamos, al que más tenemos. Podemos cerrar los ojos, lo podemos poner enfrente y le podemos decir, fulanito, es más, hagan el ejercicio ahorita, si tienen a alguien que se les venga a la mente, cierren los ojos, pónganlo enfrente y podemos decirle, fulanito, fulanita, perdóname, te juzgué, creí algo de ti que Dios no hubiera creído. Yo te pedí que vinieras a jugar ese rol para que a través de ti yo pudiera darme cuenta de eso. Ahora puedo entender la parte que necesito perdonar. Te agradezco y te bendigo por haber aceptado venir a jugar este rol, por haberme enseñado, y en este momento te libero. Ya no necesito esta relación. Ya aprendí la lección y ya no necesito seguir aprendiendo a través del dolor, ni a través de ti, ni a través de los que pudieran venir después de este, porque sabemos que mientras no aprendamos, podemos cambiar de personaje, pero va a ser el mismo infierno con diferente diablo. Eso es poder empezar a orar por el otro. Poder empezar, como pusimos aquí en este dibujo, no desde nuestra mente errada hacia la mente errada del otro, no desde mi cuerpo con el cuerpo del otro en donde es totalmente personal. Es desde poder pedir la percepción correcta, expiar esta idea en donde yo pensé que me habías traicionado. Te perdono y me perdono. Entrego a la expiación la idea equivocada cuando pensé algo que Dios no hubiera pensado, cuando realmente personalicé y pensé que fue contra mí, cuando te convertí en mi enemigo. Y ahora, desde el Cristo y la luz que soy, puedo relacionarme con tu luz. Yo ya no veo este cuerpo, yo veo lo que está detrás de este cuerpo y mucho más allá de la ilusión o de lo que estamos viviendo aquí. Por eso dice aquí que no busques aprisionar a Cristo cuando hacemos un enemigo, porque quienes se está aprisionando realmente somos nosotros mismos. Cuando yo le deseo a otro que le vaya mal, cuando le deseo a otro que no pueda vivirse pleno o libre, si no hay nada afuera, realmente a quien le estoy deseando eso es a mí mismo. Hay una, no sé, es una práctica que da el curso que se llama la psicoterapia, en donde precisamente podemos llegar al momento en donde decretamos, juzgamos o condenamos algo que Dios no hubiera pensado o hecho para poderlo expiar y perdonar. Y entonces poder en ese momento soltar y ver al otro desde esa luz y reconocer desde ahí nuestra propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. O no te traiciones a ti, porque aunque tú dices, no, yo no soy traidor, te puedo asegurar que a lo mejor con otros tú decidiste y no has vuelto a ser deshonesto, no has vuelto traicionado, y tendríamos que ver realmente si sí o si no. Pero finalmente, ¿qué tanto te traicionas a ti mismo? A ti mismo. O sea, de todas maneras,
seguimos a través del otro, ya sea traicionando enfrente o a través del de enfrente traicionándonos a nosotros mismos por seguir ahí o por ponernos ahí. Entonces, no traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo, nos sigue diciendo aquí el curso, es el símbolo de un Cristo prisionero, que es lo que acabamos de hablar. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Desde la conciencia de unidad, no hay nadie afuera, todos somos una sola cosa. No solamente nos está sirviendo como espejo para poder ir desidentificándonos de este traje desde este cuerpo, poder empezar a recuperar esa conciencia. Entonces, desde ahí, orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Si nos damos cuenta de esto, si empezamos a visualizar precisamente por qué no es hacerle un favor al de enfrente. Parece a veces que perdonar, además de que me la hizo, además de que me afectó, ahora tengo que perdonar, hacerle el favor. No lo entiendo. Y no lo entiendo porque pues desde estar totalmente personalizado y desde realmente pensar que hay alguien allá afuera que me la está haciendo y no empezar a verlo con esta distancia crítica desde la mente o desde el nivel metafísico, pues es muy difícil poderlo entender. Cuando vemos esto, cuando empezamos por lo menos a escuchar todo esto que hemos estado leyendo, ahora la oración ya empieza a dejar de ser una contradicción. Esa parte de orar por tus enemigos que antes podríamos haber oído como una aberración, ya no es tan contradictoria. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, hablando de la oración, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado, no como lo vemos desde esta dimensión y con los ojos del cuerpo, sino desde la luz que somos. Esa oración, cuando podemos relacionarnos en esta forma, desde toda la igualdad, más allá del cuerpo, se convierte en santa. ¿Se acuerdan del instante santo? ¿Se acuerdan de la relación santa? Ahora estamos hablando de la oración santa, que es cuando a través de la presencia, cuando podemos dejar a un lado y despersonalizar y perdonar y recibir la percepción correcta, convertimos esta oración ahora en una oración santa, pues estamos reconociendo al Hijo de Dios en el otro, tal como fue creado. Y dice el párrafo 6, nunca olvides que la oración en cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo. Y esta es una de las frases fundamentales, que es un poco lo que ya explicamos, en el sentido de que orar por otro es orar a través de ese otro para liberarme yo, para liberar mi propia mente, para sanar mi mente, para poder soltar esas creencias y esas condenas y esos juicios que equivocadamente hice. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. Y desde donde lo estamos hablando, pues el enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Si yo me relaciono con el de enfrente desde la mente errada, pues es mi enemigo, lo estoy atacando, o me está atacando, o me estoy defendiendo, y si me estoy defendiendo, estoy atacando, es mi enemigo, entonces el de enfrente estoy convirtiendo a través del de enfrente en mi enemigo. Pero si me relaciono desde mi luz con su luz, entonces también soy el Cristo. Nosotros elegimos qué tipo de oración queremos hacer o desde dónde queremos relacionarnos con el exterior. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección, que es lo que acabamos de ver. Elijo servir,
al maestro que es el sistema de pensamiento del ego y tener razón de que sí me la hizo, de que sí es un hijo, de que sí me abandonó, de que no estuvo para mí, de que no me cumplió, de que nos comprometimos y no cumplió su trato, no cumplió el acuerdo. Todo lo que veamos desde aquí para tener razón, vamos a tener razón, vamos a poder convencer al mundo de que el otro realmente sí me la hizo, pero la sensación va a seguir siendo de carencia y no de paz. Si lo puedo ver desde aquí y empezar a soltar, no desde mis fuerzas, yo no puedo desde aquí, yo humanamente estoy demasiado dolido, estoy demasiado, con demasiado miedo, yo no lo puedo ver desde mis fuerzas, no soy yo quien lo va a ver. Recuerden que ese trabajo no es nuestro, el único trabajo que es nuestro es elegir. Solo puedes elegir por ti mismo. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Esa es nuestra cosa. Elegir es entregarlo, expiarlo y pedir la percepción correcta. La percepción correcta, eso ya le toca al Espíritu Santo. Ni siquiera nos tenemos que preocupar nosotros. Esa es la fe. Esa es la confianza. Y finalmente, dice aquí abajo, perdónalos por tus pecados y ciertamente, ¿dónde está aquí? ¿Verdad? Y ciertamente serás perdonado. Y fíjense aquí muy bien, perdónalos por tus pecados, no por sus pecados. Entonces, ahora resulta que además de que me friega, son míos. Pues sí. ¿Y cuáles son los pecados? Si lo traducimos a errores, el juicio que hice sobre él, el momento en que personalicé, el momento en que lo vi como algo en donde me hizo. ¿Se acuerdan de lo que les mandé? Que si le quitamos el me, cambia completamente el sentido de lo que estamos percibiendo. Él me gritó, y lo ponemos como él gritó, cambia completamente. Si yo lo estoy acusando de traidor, o lo estoy acusando de abusador, o lo estoy acusando de violador, o lo que sea, el juicio que estoy emitiendo de él, eso es lo que requiero perdonar, que es un poco lo que vimos ahorita en el ejercicio de cerrar los ojos y expiar. Y en el momento en que empecemos a soltar esas creencias, vamos a quitarle la prisión al de enfrente y nos vamos a empezar a liberar nosotros. ¿Qué horas son? No sé. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya nos faltan unos minutitos, ya vamos a terminar. Dice, la oración es una escalera que llega hasta el cielo, como se ve en todas las ilustraciones que hemos estado utilizando. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. A medida que vamos subiendo, nos vamos transformando. A medida que vamos evolucionando en este proceso de aprendizaje, vamos modificando nuestra percepción de las cosas de la vida y de nosotros mismos. La oración se va transformando en esa misma forma. Al ser parte de nosotros, nos va acompañando a lo largo de esta escalera o de este proceso. Las cosas de la tierra se dejan atrás, ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada hace falta. Y se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. Todo lo que pedimos, esa es otra de las cosas que también nos dice el curso. Todos estos ídolos en donde estamos basando nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro todo, el dinero, la casa, todo lo que nos pueda dar esa tranquilidad, esa seguridad, la pareja, un socio, una empresa, todo cambia. Vivimos en la congoja de que no se vaya a mover, que no se vaya a cambiar, que no se vaya a ir, porque si se va, entonces vuelvo a perder esa estabilidad, vuelvo a perder esa paz. Cuando dice aquí que podemos reconocer plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, por eso es la paz
verdadera es la paz permanente. Cuando nos podemos desidentificar de esta dimensión, empezamos a percibirnos más desde la mente que somos, no desde el cuerpo. Empezamos a tener una sensación más de presencia eterna o de eternidad y de unicidad. Y vamos a empezar a dejar de tener necesidades de la tierra. Por eso dice que ya no se recuerdan más y las sacamos atrás. Poco a poco. A veces nos va a dar miedo también. Entonces tengo que dejar mis posesiones, tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar todo lo que he construido. No, el curso no te pide que sacrifiques absolutamente nada, ni que dejes absolutamente nada. Acuérdense que son dos niveles. Y yo aplicaría aquí un poco esa frase de que dice la Biblia de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta parte la está hablando desde la parte del nivel 1 de la metafísica, y todo lo que tenemos, etcétera, que no tenemos que dejarlo, ni sustituirlo, ni sacrificarlo, son las necesidades del mundo. No es nada más que estemos en la debida asimilación o percepción de lo que eso significa, que no sean ya más nuestros ídolos, sin que eso signifique que no podamos disfrutarlos mientras sigamos en este sueño. Y dice que la luz ha dejado de titilar y nunca más se apagará, ya no va a ser intermitente. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre con la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. ¿Y para qué se había concebido? Para que fuera un canto eterno, un canto de gratitud perpetuo. Pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras. Cuando logremos evolucionar suficientemente para poder estar en estos niveles de conciencia, ya ni siquiera las palabras tienen sentido, ya es total experiencia, ya no hay posibilidad de expresarlo, no tenemos idea en esta dimensión de lo que significa esta experiencia. Entonces dice que esta oración, cuando ya estamos en estos niveles, o estemos en estos niveles, se va a elevar cual canto de gratitud a tu Creador sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo, se extiende como estaba destinada a hacerlo. Y por esta ofrenda, Dios mismo da las gracias. En el momento en que podamos empezar a desapegarnos de todos los ídolos que hemos creado y a los que les hemos dado el poder de nuestra estabilidad y nuestra seguridad, vamos a empezar a recibir de parte del universo cosas inimaginables. Es la forma en que Dios agradece esa ofrenda y ese desapego de lo que antes significaba para nosotros esa seguridad. Esta ya es la última. Y dice que Dios es la meta de toda oración, la cual se hace eterna en vez de temporal. Otra de las razones por la que la verdadera oración es eterna es porque Dios es la única meta. Nada, ninguna otra cosa que pidamos o que pretendamos necesitar es parte de la verdadera oración. Y si Dios es la meta, es atemporal. No hay tiempo, no hay comienzo, no fin. Y no tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. Nunca hemos tenido necesidades, solamente fue el pensamiento de haber pensado, o sea, el pensamiento que tuvo el Hijo de haberse separado. En las formas que adopta inicialmente, cuando estamos abajo, la oración es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. Es un poco lo que hablábamos al inicio. Esto es una alegoría.
No existe, es totalmente parte de la ilusión, pero es necesario para poderlo entender y para que nuestra mente pueda, a través de lo que entiende y de imágenes, hacerse una mejor idea del concepto para poderlo incorporar. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Como veíamos, oración y perdón van a ser parte de lo que nos van a ir acompañando a lo largo de todo este aprendizaje, de todo este proceso, hasta que podamos llegar a un nivel suficiente en donde estemos listos. Aquí arriba estamos despertando dentro del sueño. Y debe de ser el paraíso terrenal, debe ser una maravilla. Y aquí ya entonces estaremos listos cuando toda la filiación esté lista. La extensión, aquí hablaba de extender. Una vez que estamos nosotros en este punto, vamos a poder extender y poder apoyar a que otros hermanos descubran su propia luz para que llegue el momento en donde despertemos. Si somos uno, todos vamos a despertar. No va a despertar uno solo hasta cuando uno se ilumine, etc. Vamos a despertar todos. Por eso no lo decidimos nosotros. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje, que es lo que acabamos de hablar. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. Este tema lo vamos a abordar después. Es un tema que es uno de los obstáculos para la paz permanente, pero la idea nada más es entender que es un proceso y que mientras estemos en estos niveles bajos, la sensación y desde donde estamos viviendo es desde la ilusión de la muerte y en el temor total a Dios. Ni siquiera somos dignos para llegar aquí. Con eso terminamos el capítulo de la escalera de la oración. Después ya vamos ahora sí, a empezar a subir de nivel y ahora vamos a empezar, bueno, esto es orar por otros, vamos a empezar a ver sí, todavía vamos a seguir con la parte de orar por otros y luego vamos a entrar a orar con otros. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No les veo las caras, así es que si alguien quiere decir algo, pues entonces puede abrir su micrófono. Liliana. Muchas gracias, todo muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces con esto acabamos la sesión de hoy y nos vemos la próxima semana para continuar entonces con lo que es el tema de la oración. Espero que les haya funcionado, que les haya servido y que esto siga dándonos luz para poder entender un poco más la parte de esta evolución de conciencia desde lo que es esta cuestión de orar y lo que significa orar y lo que es estar pensando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bye. 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 Bye.